vida aquí y ahora y será el factor decisivo para determinar tu destino eterno. Es una pregunta que nadie puede evadir porque el silencio y la indiferencia son en sí mismo una respuesta. Tampoco es el tipo de pregunta que podemos responder a medias. El problema de mucha de la gente que seguían al Señor tenían una buena opinión de Jesús, pero estaban completamente equivocados de su identidad. Note la respuesta del versículo 28. Dice: le respondieron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Con esa respuesta, hermanos, si ustedes conocen bien el Antiguo Testamento, tienen una alta estima de Jesús. Miren con quién lo comparan: con Elías, con Juan el Bautista. Es interesante notar que dos de los nombres a quien mencionan los discípulos son reconocidos en el Antiguo Testamento como precursores del Mesías. De hecho, hay muchas profecías hablando de Elías. Si recuerdan, Elías fue arrebatado al cielo. Es la única persona que no murió en la Biblia, fue arrebatado. Y si vamos a la profecía que dice Malaquías, acompáñenme a Malaquías 4, por favor. Malaquías 4:5 dice la palabra: yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Esta profecía los judíos esperaban que llegara para después que venía el Mesías, ¿no? Como les dije ahorita, sabemos que Elías fue arrebatado al cielo. Las profecías acerca de la venida de Elías se habían cumplido ¿en quién, hermanos? En Juan el Bautista. Ahorita estamos en Marcos 8, pero si se adelantan unos días, que viene siendo en Marcos 9, del 12 al 13, cuando vienen bajando del monte después de la transfiguración, los discípulos le preguntan si acaba de venir Elías. Y Jesús ahí les contesta que Él ya vino. Y no se trataba de una reencarnación, sino que Juan vino en el espíritu y el poder de Elías, y eso lo podemos ver en Juan 1:21. O sea, según el criterio de la gente, hermanos, Él era uno más de los que anunciaban la venida del Mesías, un precursor, pero no habían llegado a comprender el hecho primordial de que Él mismo era el Mesías esperado. Ahora, tomé unos datos aquí de un noticiero BBC Mundo, no sé si han escuchado de BBC, son noticias mundiales. Saqué unos datos curiosos de qué es lo que piensan otras religiones acerca de Jesús. O sea, hay religiones que hablan mucho de Jesús, pero aún así no saben quién es Jesús. Un ejemplo, los hindús. Los hindús dice aquí: Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo, le dijo a BBC Mundo el vocero en España de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Juan Carlos Ramchandani, cuyo nombre hindú es Krishna Kripadasa. De acuerdo con el sacerdote de la tradición Vaishnava, en una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Bhagavad Purana, se anuncia el nacimiento de Jesús como el nombre de Isha. Esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios que llamamos Avatar. En sánscrito significa aquel que desciende, es decir, que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y de paz. O sea, en las escrituras de hindús se habla acerca de Jesús. Los musulmanes. En el Islam, Jesús, que es Isa en árabe, es considerado como Abraham, Moisés, Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. Dice: Jesús, la paz esté con él, fue el hijo de María y no de Dios. Le enfatizó a BBC Mundo Mohammed Ali Ibrahim, que es el supervisor general de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana desde Caracas. Dice: creemos que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo, acotó. En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios.
Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esta religión, no se le reza ni se le pide nada. Pasamos a los budistas. Los budistas dicen: Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad. No lo veo como un Dios, dice el reverendo Toan Sunim del Templo Zen de la Ciudad de México a BBC Mundo. Los judíos. Jesús es percibido como un maestro y un rabino, le dijo al Mundo del Marcelo Polakov, que es el presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Jesús tampoco es considerado un profeta para los judíos, pues la profecía terminó 400 años antes de la época de Jesús. El último profeta en la tradición judía fue Malaquías, lo que acabamos de leer, indicó Polakov. Pues ahí vemos las religiones principales de que anuncian a Jesús o hablan de Jesús, pero no el Jesús de la Biblia, hermanos. Aparte, también tenemos otros grupos cristianos que se hacen llamar cristianos, que tienen también un mal concepto de Jesús. Un ejemplo, la Iglesia Católica. Creen en Jesús, creen en el Dios Trino, mas no creen que es el intercesor. Por eso tienen tantos santos que le rezan, cuando la palabra nos dice que Jesús es el único mediador. Tenemos las sectas como el Testigos de Jehová, que no creen en la divinidad de Jesús, no creen que es Dios. Los mormones no lo ven como Dios, lo hacen ver como si fuera el propio hermano, porque ellos se creen dioses. Tenemos otras sectas, se podrían llamar, que el Jesús que ellos usan es como si fuera el genio de una lámpara. Solamente cuando necesitan algo, riquezas, hablando del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? ¿Qué riquezas? ¿Qué salud? Así que el mundo tiene muchas ideas acerca de Jesús, pero vemos que están erróneos, porque la palabra dice otra cosa. Volviendo al contexto, la pregunta tan amplia de quién dicen los hombres que soy yo, no era más que un preámbulo para la pregunta del versículo 29. Dice, Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Ustedes, ¿quién dice que soy? Ya me dijeron lo que piensan las personas de afuera, el mundo, pero ustedes aquí, que están cerca de Jesús, ¿quién dicen que es Jesús? Esta pregunta dio lugar a la más grande declaración acerca de Jesús hasta este momento en la historia, hermanos. Hablando en representación de los 12 discípulos, yo pienso que Pedro, él estaba representando a los demás y le contestó a Dios: tú eres el Cristo. Es increíble todo lo que contiene esta declaración. Es como si toda la historia de la redención que se revela en la Biblia se encuentra resumida en estas 4 palabras: tú eres el Cristo. Si nos vamos al pasaje paralelo, que es Mateo 16, si por favor me pueden acompañar. Mateo 16, del 13 al 18. Ahí encontramos una versión más completa de la confesión de Pedro. Porque dice en el versículo 16, Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, increíble. De hecho, en Mateo podemos ver cómo el Señor alaba al Padre y le dice a Pedro: bienaventurado eres. Lo que acabas de decir te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No fue ni sangre ni carne, sino el Padre que está en el cielo. Piensen en este momento, hermanos. No hacía mucho tiempo que Pedro era un hombre común y corriente. Trabajaba como pescador, lanzaba sus redes, recogía el pescado, lo limpiaba, lo vendía en el mercado. Hasta que el Señor se encontró con él y cambió por completo el curso de su existencia. Al igual que nosotros, ¿no? ¿Ven?
Es increíble lo que Pedro está diciendo aquí. Es tan trascendental que Cristo promete edificar su iglesia sobre el fundamento de esta declaración. ¿Amén? ¿Y saben, hermanos, cómo Pedro llegó a esa declaración? ¿Cómo es que Pedro pudo decir, tú eres el Cristo? Por la gracia de Dios, hermanos. Por la gracia de Dios, porque Mateo dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino la gracia de Dios. Si Dios el Padre no hubiera abierto el entendimiento, no hubiera abierto los ojos de Pedro, él no podría haber deducido acerca de Jesús por sí mismo. O sea, no podría haber dicho eso. Al igual a nosotros, hermanos. Es importante entender esto porque fácilmente cualquiera de nosotros podemos olvidar la condición en la que nos encontrábamos antes de conocer la gracia de Dios en Cristo. Ninguno de nosotros tenemos nada de qué gloriarnos si ahora puedes ver claramente lo que otros no pueden ver. Porque es la gracia de Dios la que hace la diferencia. Amén. Amén. Somos creyentes porque Él quiso revelar en nuestros corazones que Jesús es Cristo. Amén. Así como a Pedro. Amén. Ahora Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías es hebrea, que ambas significan el ungido de Dios. La palabra dice que Cristo es alguien escogido por Dios y lleno del poder del Espíritu Santo para desempeñar oficios sagrados como los de profeta, sacerdote o rey. Y eso lo podemos ver en Éxodo 28, 41, 1 Samuel 16 del 13 al 14 y 1 Reyes 19, 16. Esos tres oficios, hermanos, se unen en Jesucristo. O sea, Él cumple esos tres oficios. Lo dice Hebreos 1 del 1 al 9, perdón. Y también lo dice Salmo 110. En el comentario bíblico que yo uso de Herencia Reformada, los voy a citar, dice: Él es el Cristo, el profeta de Dios ungido para reemplazar nuestra ignorancia con el conocimiento de Dios, el sacerdote para quitar nuestra culpa por haber quebrantado la ley de Dios y darnos un estado de justicia delante de Él, y el Rey para conquistar nuestros pecados y rescatarnos de todo lo que podría dañarnos. Los tres oficios: profeta, sacerdote, Rey. Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres aquella simiente de la mujer que fue prometida en el huerto de Edén y que habrá de aplastar la cabeza del maligno. Eso es lo que está diciendo Pedro, hermanos. No eres un humano común y corriente. Eres el Hijo de Dios. Pedro está reconociendo en esta confesión que Jesús es humano y divino. 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas en una persona, con una diferencia: que Él nunca pecó. ¿Amén? Esta es una gran confesión de fe acerca de la persona y obra de Jesús, aunque Pedro está solo comenzando a entenderla. Ahora, hermanos, les pregunto esta mañana: ¿eso es lo que tú crees acerca de Jesús? Amén. No pregunto qué piensa tu mamá, pregunto qué piensa tu papá, qué piensa tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu familia. No pregunto qué te ha dicho la tradición. Lo que importa aquí es lo que tú piensas acerca de Él, porque marcará la diferencia, como lo dije anteriormente, determinará tu destino eterno. Como cristianos debemos saber quién es Jesús, no porque un pastor te lo haya enseñado, no porque en un estudio bíblico te dijeron quién es Jesús, sino por tu relación que llevas con Él, hermanos. Es la única manera. Jesús es una persona real. No es un tema para ser estudiado, sino una persona para ser conocida. Amén. Amén. El Padre, como les dije anteriormente, nos ha revelado a nosotros y es por eso que podemos llegar a conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos, hermano? A través
de la lectura de su palabra y a través de la oración. ¿Verdad? Amén. Recuerden, leemos la Biblia para conocerlo a Él. ¿De qué sirve saber todos los versículos, saber toda la Biblia, si no has tenido un encuentro con Él? Amén. Ahora, esta confesión impresionante y extraordinaria de Pedro aún sigue incompleta. Pedro ya sabía quién era Jesús, pero ni él ni los demás discípulos entendían todavía lo que había venido a hacer. Es por eso que Jesús les advierte que no revelaran a nadie su identidad. Versículo 30. Dice: y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús, hermanos, no quería que la gente fuera movida por una versión incorrecta del Mesías. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes proféticos que se referían a la venida del Mesías como un libertador. ¿verdad? Un libertador. El antiguo Israel pensaba que su Mesías, vendría con poder militar para liberarlos del yugo romano y de otras naciones. O sea, el pueblo de Israel, él pensaba que el Mesías iba a ser un gran comandante o que los iba a liberar, pues, sin saber que para poder liberarlos tenía que morir. Los discípulos llegaron a comprender correctamente que Jesús era el Mesías. Sin embargo, todavía no entendían qué tipo de Mesías era y cómo iba a llevar su obra. Eso lo podemos ver a partir del versículo 31, pero eso ya es otra predicación, hermanos. Ahí nos da la contestación de la segunda parte de qué vino a hacer. Es donde anuncia su muerte y su resurrección. Todavía no era el momento porque Jesús tenía que llegar a la cruz para que ellos pudieran tener un mensaje que predicar. ¿Amén? Ahora, Jesús en todo el Nuevo Testamento, hermanos, se identifica a sí mismo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 1.1 dice, el verbo era Dios. Y Juan 1.14 dice, aquel verbo fue hecho carne. O sea que es el Dios encarnado. Amén. Amén. Aún el centurión, si recuerdan, que estaba frente de él en la muerte de Jesús, ¿qué fue lo que dijo el centurión? En verdad, este hombre era hijo de Dios. Y no era uno de los seguidores. Así que, hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es ese hombre bueno, ese maestro, ese hombre moralmente que nos enseña cómo vivir? ¿O es el Todopoderoso? Recuerden que antes no tenían la revelación completa, hermanos, por eso los judíos andaban confundidos de quién era. Hoy en día sí tenemos toda la revelación, hermanos, toda completa. Está completo el canon. Conocemos a Jesús. No caigamos en esa familiaridad de que ya leí toda la Biblia, ya sé quién es Jesús. Porque eso está mal. No basta con leer la Biblia, sino que uno tiene que leerla para conocerlo. Ahora, ¿Jesús es todo para ti? ¿O solo acudes a Él cuando hay un problema? Porque lamentablemente hay personas así, que no lo reconocen como su Señor. Simplemente lo buscan cuando hay algún problema. ¿Es el dueño de tu vida? ¿Lo ponemos en primer lugar? Él nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Lo hacemos. Son preguntas para reflexionar, hermanos.
pensé que iba a terminar tan pronto. Concluyo citando unas palabras de un pastor de la iglesia bautista Calvary en San Diego. No es la iglesia Calvary que conocemos nosotros, algunos de nosotros, es otra iglesia. Es en San Diego, es una congregación, la mayoría de afroamericanos. El doctor Shadrach Lockridge, él ya está en la presencia del Señor, falleció el 4 de abril del 2001. Ahora, no es la cita completa, pero espero que este retrato de Jesús pueda suplir de alguna manera lo que yo no les pude expresar adecuadamente. Dice el doctor: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria, él es el rey de reyes y el señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable. Su bondad, es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible. Es invencible. Es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él. Y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Amén. Este es mi Rey. Este es mi Rey. Ese es Jesús, hermanos. Ese es Jesús a quien todos los domingos venimos aquí a exaltar y a glorificar. Amén. Acabamos de escuchar unas alabanzas donde exaltan a Jesús. Jesucristo basta. Amén. Amén. Y falta uno todavía. Recuerden que Él es, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. El alfa, el omega, el principio, el fin. Amén. Amén. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias porque fuiste tú, Señor, quien nos revelaste de quién es tu Hijo amado. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender y poner a la práctica de quién es tu Hijo amado, Señor. Que no quede solamente en nuestras cabezas,
sino que baje a nuestro corazón y ponga esa convicción en nosotros de quién es tu Hijo, Señor. Y llevarlo a cabo, a leer tu palabra y al orar. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.